todos el taller? Sí, era que lo revisáramos para que nos familiarizáramos con ese tema y podamos discutir un poco más abiertamente, digamos, estos casos de este tipo de infecciones. A propósito, ¿qué significa? Pues vamos a ver esa clase, digamos, de enfermedades en el binomio madre-hijo y luego nos empezamos con una sigla TORCH. ¿Qué significará eso? Infecciones. En un conjunto de infecciones que pueden curar como síntomas muy parecidos. Entre esas, la toxoplasmosis. Exacto. Toxoplasmosis. O de otros. Y herpes, exacto. Y en otros tenemos. Varios, ¿sí? Tanto virus, parásitos como bacterias. Exactamente, digamos que tenemos estos principalmente en la sigla, ¿cierto? La TLRCN, pero hay otros microorganismos que pueden causar ese síndrome, que como ustedes lo mencionaron, es un síndrome que tiene esas características similares y es en el recién nacido, ¿cierto? Es decir, es una transmisión de estas infecciones de la madre al hijo de manera vertical. Eso es como lo que nosotros podemos agrupar acá, es decir, es un conjunto de signos y síntomas que presenta un feto, un recién nacido, dependiendo del momento en que se pueda diagnosticar, que es afectado por una infección materna y que es producido por diferentes agentes, tanto virales, parasitarios, micóticos, que se agrupan así. Ahora, ¿por qué la sigla pues toma, digamos, estos cuatro en particular y la O también con el resto? Porque esos son más comunes. Exacto, ¿cierto? Son los más frecuentes, ¿sí? Son los más frecuentes, es decir, estos son con mayor probabilidad, los que se pueden transmitir con esa mayor probabilidad, los demás pueden ocurrir, pero es menos frecuente en la población, o sea, como en términos de frecuencia, digamos. De hecho, el citomegalovirus es el más frecuente de todos. O sea, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que presentan un recién nacido, una transmisión, una infección, una transmisión al bebé. Lo primero que hay que sospechar es un citomegalovirus, que es el más frecuente. Micóticos, ¿no? Bueno, en ese caso, pues, creo que ahí no se ve ninguno. Aquí podemos mirar a ver si tenemos. Sí. Sí. Ustedes miren que, bueno, el virus toxo, rubiola, en otros tenemos también hepatitis B y C, siendo que menos frecuente, pues raro. VIH, ¿sí? Aunque ahorita pues con terapia antirretroviral también se ha reducido bastante. Zika, hace algunos años hubo un brote y se dieron varios casos de transmisión, varias bacterias, ¿sí? También vamos a depender de estas áreas geográficas, ¿cierto? Habrán algunos microorganismos que pueden que estén circulando acá, entonces acá son importantes, pero en otra región no son importantes. Pero estos cuatro van a ser importantes en cualquier parte, bueno, un toxo pues como mirándola ya con lupa, dependiendo el sitio, así como rubiola, que hay vacuna, entonces también dependiendo pues como la cura, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a entrar ponen en sus celulares o en las tablets, buscan en Google Socrative Student, luego les preguntan en Room, ustedes ponen Aguilar 7337 y luego les preguntan su nombre, entonces ponen su nombre y su apellido, salen unas preguntas. Para que con base en la frecuencia de la respuesta discutamos qué podría ser, ¿cierto? Las preguntas están enfocadas en lo mismo, pues en los casos, de qué depende las infecciones, etc.
eso me da visualmente que es una resultados parecidos porque tiene más. No, por ahora esperemos que todo esté bien y luego veremos ahí con pen.
La mamá. Listo, vamos a ver los resultados. Ok, entonces, dice, si hay una infección de un agente potencial TORCH en la madre, ¿implica que habrá transmisión al feto? Bueno, hay un empate por acá, pero la mayoría dice que no. De hecho, lo más común es que no ocurra, 44%. Y empate, unos dicen sí, claro, otros dicen sí, pero no la O. Y solo el 3% dice que no. Entonces, que ningún virus puede infectar a la madre al mismo tiempo. Bueno, ya vimos que efectivamente sí, pues estamos viendo que las dos implican infecciones de transmisión vertical. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué la mayoría dicen que no? ¿Cuáles son los argumentos para decir que lo más común es que no ocurra infección? O sea, ¿quién puso la C? Control. De la enfermedad y de los mecanismos de transmisión. Entonces, por ejemplo, si es uno que es transmisión por el conducto de nacimiento, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí. Entonces, es necesario. Ok, entonces como mecanismos de control en la práctica médica, ¿cierto? Si hay un microorganismo, o sea que no todos, ¿cierto? Que no, lo más común es que no ocurra, porque por ejemplo, si se indica que algunos de los microorganismos que potencialmente se pueden transmitir se transmiten por el canal del parto, ¿cierto? Vía vaginal, entonces cesárea. Entonces, ¿qué con eso? Pues no. Entonces, un argumento para poner la C. ¿Algún otro argumento de quién puso la C? Pues es que hay muchos que, hay algunos que refieren que se haya dado primoinfección en el embarazo, otros pues como mecanismos diferentes. Es decir, si alguno de los microorganismos infecta a la madre pero no es la primera vez, ya no va a haber transmisión. Pues decir como que depende también del modelo. Yo lo digo pues por lo que llegamos a ver de toxoplasma y de malaria en parasitología, pues que algunos será, bueno, si se dio una reinfección, entonces sí puede haber esa transmisión. Y igualmente también hay muchos controles prenatales para todos este tipo de microorganismos que hacen la transmisión vertical. Entonces, los círculos de anticuerpos, entonces si ven que esa, pues como en una infección, una posible infección, pues le empiezan el tratamiento preventivo a la madre. En cuanto al VIH, pues hay todo el tema de los antirretrovirales, entonces hay como mucho control de eso, pero no es como tan común que de una vez infecte. Ok, entonces para agregar a lo del control, digamos, en la parte médica, también está el modelo, ¿cierto? Depende del patógeno, podrá ser más o menos probable si es una reinfección o una primoinfección, ¿cierto? Entonces puede depender del modelo. También depende de si la persona sabe que está infectada. Una toxoplasmosis puede que no se Ok, o sea que hay unas infecciones que pueden ser más fáciles de diagnosticar. Okay, ¿no? pues si la madre no sabe que tiene toxoplasmosis, más fácil que otra vida. Ok, o sea, como que el hecho del conocimiento y el diagnóstico a tiempo, digamos, si hay alguna infección que puede ser más evidente o diagnosticarse más rápido, pues puede aumentar o disminuir la probabilidad de transmisión. ¿Ok? Y los que dicen que sí, ¿cuáles serían los argumentos? O sea, en general, siempre que haya una infección con uno de esos agentes, va a haber transmisión. ¿Cuáles serían los argumentos?
O sea, ¿quién puso la A o la B? Yo puse la A, pero es también pensando en el hecho de que hay un montón de sustancias que comparte la madre con el feto. Entonces, no es solo que en el momento del nacimiento se dé la transmisión de alguna infección, sino que también a través de la sangre pueda que el bebé se infecte con otras cosas. Ok, entonces a favor de que sí hay una, pues normalmente infecciones es que no solo hay contacto, digamos, en el canal del parto, sino sangre. Entonces, si hay algún patógeno que esté en sangre, entonces ella dice, pues va a transmitirse naturalmente al feto. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Algún otro argumento? La idea es que sopesemos los argumentos y miremos, pues al menos en la mayoría se inclinan por que no. Pero entonces los que pusieron sí, además de que el patógeno puede estar en sangre, ¿qué otro aspecto deberíamos considerar? O al revés, no sé, los que han puesto, los que pusieron que sí, con los argumentos que dieron ahorita los compañeros que pusieron la C, entonces cambiarían su respuesta, ¿o no? ¿Quién más puso la A? Pues para que discutamos, ¿quién puso la A? ¿Quién puso la A? Entonces, por ejemplo, la A la puso Daniela y Daniel. ¿Por qué pusieron la A? Galena. Ah, perdón, Dalena y Daniel. ¿Por qué la A? Yo comparto la idea de la compañera, pues a través de el cordón umbilical y la placenta que tiene esa relación tan estrecha con la madre. Ok. Y Dalena. También porque muchos de las infecciones pues trastornan la barrera de la principal. Por eso también como con la acompañación. Ok, ¿y ustedes se mantendrían en esa respuesta o con los argumentos que dieron los otros compañeros cambiaría? Menos que más puso la A. Por ejemplo, ¿qué opina Fernanda? Profesor, yo y sí me mantendría en la respuesta. O sea, no todos los agentes se van a, es probable que no todos se transmitan, pero sí, pues hay una porción. Incluso hay controles que se hacen porque se pueden presentar a nivel de salud pública. La sífilis congénita es algo que se tiene que controlar porque realmente puede haber transmisión, ¿sí? Y no solo, pues, se sabe que es como en el momento del nacimiento, pero pues, o sea, hay cosas dentro de las que ya están establecidas que tienen como un control y por eso es que se hacen esos manejos prenatales. Entonces yo realmente no tengo como el conocimiento para pensar algo distinto a que sí hay probabilidades de control. Okay. ¿Qué opina Mariana y Miguel? Bueno, pues de hecho de lo que yo investigué, decía que aparte del parto, durante el parto, también se podría dar a través de la placenta como varios tipos de infección. Y también después del parto, como por ejemplo a través de la leche materna. Entonces yo creo que no solamente es después o durante, sino también antes del parto. O sea que son muchos momentos donde Sí. se puede dar la infección. Ok, ¿qué opinan? Los que han puesto la C, ¿se mantienen en la C? ¿Cambiarían su respuesta? Por ejemplo, ¿qué opina María Alejandra, María José, que pusieron la C? Pues la idea es que damos los argumentos y luego analicemos cuál puede ser más probable, ¿cierto? Recuerden que la pregunta dice, entonces, María Alejandra y María José, ¿qué piensa María Alejandra y María José? La pregunta es, siempre que hay una infección de un agente, implica que hay transmisión. María Alejandra y María José. Pues por mi parte lo que ya habían comentado antes por los tratamientos que se le hace a la madre y todo el tema de los controles, pues... Ok, si omitiéramos esa revisión médica, ¿cambiaría la respuesta? Sí, sí, sin Es controles. decir, lo que nos protege es el control médico. No, es que en el control médico lo que sucede es que realmente se dan cuenta si la persona tiene una infección y en qué estado está el proceso gestacional. O sea, no es como para, pues, o sea, si voy al control voy a tenerlo o no voy a tenerlo, sino si lo tengo es probable que lo transmita.
Realmente no es como si el hecho de que fuese el doctor, entonces es como un factor protector de que no va a suceder eso. Ok, pero una cosa es, si lo tengo es probable que lo transmita. Ah, si lo tengo, lo transmite. ¿Sí me entienden? Ahí es como el punto de la pregunta. O sea, siempre que hay transmisión, o sea, si ya está detectado, fijo, hay transmisión, o hay una probabilidad como lo estás mencionando. Ok, entonces ya aquí estamos poniendo una variable, que la carga viral, ¿cierto? Es importante. Eventualmente. Deja completamente sin sentido porque solamente porque haya unos casos, como que haya casos de personas, de mujeres embarazadas con VIH, que tengan hijos sin VIH, significa que no puede ser. ¿Qué opinan? Ella dice que hay hijos nacidos de madres positivas y que ya eso invalidará, o sea, el 26% quedaría invalidado, puesto que ya hay evidencia que en una madre que tenía la infección no hubo transmisión. Pero igual en la toxoplasmosis no todos los niños tienen, pues, nada con toxoplasmosis congénita. Entonces ahí también influye el trimestre en donde se encuentra el bebé y que es más susceptible a que haya esa transferencia vertical. También lo que hablaba pues, de la carga viral y también es una infección aguda o crónica. Entonces, pues todos los factores influyen, entonces no siempre depende de muchas cosas. Ok, entonces ya estamos hablando que hay varios factores: carga viral, el trimestre, ¿cierto? El modelo de infección, si es primoinfección o si es reinfección, si es infección aguda o crónica. Agregaríamos una otra variable importante ahí en un determinante que haga que la probabilidad sea más grande o menos grande de transmisión, además de eso que estamos diciendo. Ok, el diagnóstico, ¿algún otro aspecto biológico? ¿Qué es el importante, digamos, a la hora de pues, un determinante que haya o no infección? Pues el sistema inmune, ¿cierto? Y de hecho la misma integridad de la placenta, ¿cierto? La placenta pues de por sí va a representar una barrera, ¿sí? Entonces el punto es que no siempre que haya una infección hay una transmisión. ¿Por qué? Por todos los, digamos, los aspectos que estamos discutiendo, ¿cierto? Carga viral, el modelo de infección, el inóculo, si es infección crónica, si es reinfección, el estado del sistema inmune de la mamá, ¿cierto? Inclusive tal vez variantes que hagan que pueda ser más o menos probable la transmisión. Entonces no siempre hay transmisión. Bueno, y ya se le suma lo que ustedes, el primer argumento que todos estaban dando de lo del diagnóstico. Entonces, si se conoce un diagnóstico a tiempo, pues podrán implementarse medidas. Pero el punto es que ya por sí la placenta representa una barrera, entonces no siempre hay transmisión. Obviamente, esos patógenos que se agrupan en esa sigla, pues aumentan la probabilidad con respecto a los demás, pero no siempre hay esa transmisión, porque hay que considerar el trimestre que mencionaban arriba, es decir, hay que considerar todos estos aspectos antes de definir si hay una transmisión o no. Ok. Tenemos la siguiente. Dice, ¿cuáles son las vías de transmisión vertical de esos agentes infecciosos causantes del síndrome TORCH desde la madre hacia el hijo? Entonces, la gran mayoría dice canal de parto, seguido por vía hematógena, luego una vía descendente, aérea 2%, picadura de mosquito 3%, y superficies contaminadas de alimentos, ninguna. Si nos vamos de atrás para adelante, ¿qué opinan de la vía aérea? ¿Será una vía de transmisión vertical? No, ¿cierto? ¿Dónde empieza a ser? Ahorita vamos por allá. Entonces, la vía aérea pues, no sería una vía, ¿cierto? Acuérdense que es una transmisión directa de la madre al bebé, es una transmisión vertical. Entonces, vía aérea no sería considerada una transmisión vertical. Picadura de mosquito. Pues sería como, pues, ¿cómo? ¿Cierto? Es una transmisión vertical, es una transmisión directa.
La implicación de un mosquito, igual que la vida de ella, sería ya en la población, ¿cierto? Un mosquito puede expresar o que sea vector de un arbovirus, o la vía aérea, que estemos en contacto estrecho con alguien que está enfermo, entonces no sería pues una vía de transmisión vertical. Luego hablan de una vía descendente. ¿Qué será eso de vía descendente? ¿Quién puso vía descendente? Yo puse eso por ahí, ¿no? Puso eso por adivinar. Pero entonces, ¿qué se imaginó? ¿Qué? Polo. Porque, a ver cómo digo esto de manera bonita, cuando las personas dan a luz por parto natural, es muy común. Ok, que haya contacto. Ok. ¿Qué opinan? ¿Alguien más puso descendente? Profe, ¿nos puede explicar qué es una vía descendente, por favor? Sí, aquí. ¿Quién puso ascendente? Veamos quién puso ascendente, 14%. ¿Quién puso ascendente porque puso ascendente? El ascendente es un punto por la. Sí, pero ¿cómo sería la explicación? O sea, ¿dónde estaba el patógeno y cómo ocurrió esa transmisión? Porque si uno mira esta vía hematógena, pues el patógeno estaba en sangre, ¿cierto? Hay contacto de sangre materna y fetal, entonces ahí hubo la transmisión. ¿Ok? Y si pensamos en vía ascendente, entonces ¿cómo sería? ¿Dónde pudo iniciar la infección y dónde terminó? Yo creo que, o sea, por la vagina y de ahí la infección va subiendo al útero y ya llega al bebé. Exacto, ¿cierto? Es una infección que empieza en el periodo cervical, en vaginal, y una vez invadido ese tejido puede ascender al útero, ¿cierto? Eso sería una vía ascendente. Entonces, una vía descendente. Por ejemplo, trompas de falopio, exactamente. Inicia una infección en trompas de falopio y desciende al útero, ¿cierto? Donde se está formando el feto, ¿cierto? Eso sería la diferencia entre vía ascendente y vía descendente. Ok, canal del parto, pues la mayoría, pues obviamente en el momento del parto ya hay un montón de, digamos, secreciones y sangre, ¿cierto? Que puede haber contacto directo, donde puede ocurrir esa transmisión, y hematógena, que el patógeno, en este caso el virus, esté pues en sangre. Recuerden de la clase de patógenos es que muchos virus pues hacen viremia, ¿cierto? En su forma de diseminación, por lo tanto, pues estos agentes que están en sangre pues aumenta esa probabilidad, ¿cierto? De transmisión. Profe, tengo una pregunta. Ahorita una compañera mencionó al uso de la lactancia y no está dentro de las opciones que usted nos mostraba y es probable que Sí, es probable, claro que sí, tienen razón. Es decir, la lactancia puede ser otra vía de transmisión vertical, ¿cierto? Dependiendo de lo mismo que el patógeno pueda estar en leche materna, ¿cierto? Pues van a estar incluidos. Lo que pasa es que en leche materna, cuando hay una infección a través de leche materna, digamos, la gravedad en el bebé es posible que no sea tan alta, ¿cierto? También el síndrome de Torch, esos signos y síntomas en el bebé pues son muy graves porque puede causar pues un daño severo en los tejidos. Eso no va a ocurrir cuando sea una infección pues como por vía lactal. ¿Okay? ¿Cuál es la relación entre el trimestre y la probabilidad de adquirir las infecciones? Dice, la gran mayoría dice aumenta con el trimestre. ¿Okay? O sea, la probabilidad de adquirir una infección aumenta con el trimestre, 70%. 25% dice disminuye. ¿Qué opinan? Porque, pues, ¿qué puso la B? Bueno, la E dice que no tiene nada que ver. ¿Qué argumentos tendríamos para decir que no tiene nada que ver, para que disminuyan y para que aumenten? Ok, pero aquí el argumento es, a medida que el bebé pues, aumenta el trimestre, hay un mayor desarrollo en el feto, por lo tanto, un mayor desarrollo de su sistema inmune, por lo tanto, un mayor control pues, de la infección. Depende, porque es que tenemos que tener en cuenta el mismo. El feto está tan poco desarrollado
que el virus, las células corazonales del virus y el autismo ni siquiera están, entonces el virus pues, no sale de una manera. Entonces, por ejemplo, tenemos VIH, pues si el virus todavía no tiene siquiera los 5 ciclos, pues nada. Ok, entonces por aquí nos dicen que otra variable puede ser el tropismo. Entonces, ¿estás de acuerdo con que aumente el medio? El ritmo se incluye, pero ahora estoy de acuerdo con que aumenta. Ok. ¿Algún otro argumento? Entonces por aquí dice tropismo, desarrollo del bebé. ¿Qué más pusieron ustedes? O sea, ¿por qué pusieron una o la otra? Pues por ejemplo yo digo que podría aumentar porque el bebé, o sea, entre más grande el bebé como que necesita que la mamá le pase más cosas y en todo ese paso de pues de sangre, de nutrientes y todo, ahí debe pasar el virus. Okay. Y si también nos ayudamos de esta respuesta donde la mayoría dicen que el canal del parto, entonces también hay mayor contacto, ¿cierto? O sea, aumenta con base en el trimestre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo en cuenta pues como el nacimiento del bebé donde hay ese contacto y esa probabilidad. Entonces normalmente, realmente aumenta con el trimestre, ¿cierto? Esa probabilidad de infección. Y ahora, ¿cuál es el trimestre de infección que puede causar malformaciones graves? Entonces ponen que el 70% en el primer trimestre, 22% en el segundo, 6% en el tercero y 3% que no hay relación. Exactamente, ¿cierto? Es decir, es una relación inversa. Mientras en los primeros trimestres es menos probable y menos frecuente una infección, ¿cuándo ocurren las secuelas de mal caso? Porque apenas está en formación. Entonces, si el virus llega a infectar esos tejidos que apenas se están formando, pues va a deteriorar todo el desarrollo. ¿Sí? Y al revés, a medida que aumenta el trimestre, entonces aumenta la probabilidad de infección. Pero ya las secuelas van a ser menos graves. Hasta el punto que les mencioné ahorita que si se infecta después del nacimiento en leche materna, pues va a ser claro, el bebé va a sufrir una infección, pero no va a tener pues como malformaciones, ¿cierto? Ni secuelas graves. ¿Ok? Sí, eso es claro. Entonces, hay una relación inversa entre trimestre y probabilidad de infección o probabilidad de tener malformación. Tenemos un poco aquí más de detalle. Entonces, algo como esto, nosotros tenemos una infección por el microorganismo. En general, ¿cierto? Esto, en los casos de los virus están en circulación, pues vamos a tener varias opciones, ¿cierto? Lo primero es que no haya ninguna infección, que es lo que dijimos al principio, ¿cierto? Es algo frecuente, no hay infección en el feto ni en la placenta. Por lo tanto, es lo más común, se determina por sus factores que analizamos, la violencia, el tropismo, la edad gestacional, la integridad, la severidad, la respuesta inmunológica, ¿cierto? La carga viral. Entonces, todos estos son aspectos que van a determinar que hay o no hay infección y son los que explican que en general no hay infección. Pero también puede pasar que haya una infección en la placenta, pero no en el feto, que haya infección en el feto y no en la placenta, o ambos. Entonces, si es solo placentaria, normalmente en la placentitis no hay compromiso fetal, se observan varias infecciones, incluidos isomegalovirus y rubiola, pues, para resaltar dos virus. ¿Sí? Pero también puede haber infección fetal sin infección de la placenta, entonces pasan directamente al feto sin infectar la placenta. Esos microorganismos atraviesan esas vellosidades por fugas placentarias o inclusive como en esta especie de caballo de Troya infectando leucocitos o otras células, ¿cierto? Entonces no infectan la placenta, pero cuando ocurren las dos es donde pueden ocurrir los casos más graves. Aún así, ¿cierto? Hay una opción, pues una probabilidad que no pase nada, ¿cierto? Que haya un recién nacido sano, pero también es posible que haya una muerte y una reabsorción del embrión, un aborto, muerte fetal, prematurez, también restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, desarrollo de anormalidades y enfermedades congénitas en general.
¿ok? Entonces lo más común es que no haya infección y la infección debe ocurrir o en la placenta, o en el feto, o en ambos, ¿cierto? Cuando ocurren ambos, la gravedad es mayor. Y las vías de transmisión, tal cual que ustedes mencionaron, ¿cierto? Una de las más comunes son estas dos que ustedes también resaltaron, es por la clase de los virus de acerviremia. El virus está en torrente circulatorio, atraviesa la placenta y sangre a través del cordón umbilical y llega al feto. En el canal de parto el microorganismo infecta ese tracto genital o también puede estar en vía hematógena. Recuerden que durante el parto puede haber contacto con diferentes secreciones con sangre, entonces en ese momento puede haber transmisión. Esa vía ascendente infecta tracto genital materno y asciende hasta esa cavidad provocando rotura prematura de membranas y luego al feto. O descendente desde las trompas de Falopio, por ejemplo. ¿Sí? Este es mucho más común en infecciones bacterianas, no mucho en virus. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la infección bacteriana donde se localice, si se localiza en trompas de Falopio, entonces puede luego llegar al útero, o por leche materna, como mencionamos antes. Y en la siguiente recuerden esta, digamos, esta relación inversa. En los primeros trimestres la probabilidad de infección es menor, pero las secuelas de ocurrir esa infección son mayores. ¿Sí? Aquí los pedidos apenas están en formación, entonces la secuela es mucho más grave. En el segundo trimestre, entonces es como un equilibrio, y en el tercer trimestre, donde la mayoría de las infecciones ocurren, pero las secuelas son menores. Entonces eso también lo podemos analizar, por ejemplo, si tenemos un caso, dependiendo de las secuelas, uno podría tratar de predecir pues, cuál fue el posible trimestre donde pudo haber adquirido la infección. Serían los primeros o los últimos. Entonces, a propósito, el caso que les envío es un caso del 2018, publicado en New England Journal of Medicine. Y así como brevemente, ustedes pues ya lo revisaron, es un caso que ocurrió en Nigeria. Tuvo una gestación de simplificación de 39 semanas. Le habían hecho una ecografía a las 24 semanas y estaba pues bien, no habían detectado nada raro. Y antes pues como del parto habían hecho test para VIH, hepatitis B, C, sífilis, todos negativos. Y también hicieron unos test para IgG de rubiola que fueron positivos con este rango, y también para citomegalovirus y también para varicela zoster. O sea, tenían tres resultados positivos para IgG. ¿Okay? El niño nace, bueno, el peso pues al nacer es de 3.2 kilos, dice 54 percentil. ¿Qué significará eso del percentil? O sea, ¿qué es un percentil? El por debe ser 50 o cuando percentil sería los 50 de, o sea, esa fase como que promedio. Está en la mediana, ok. Y por acá entonces dice que tiene una longitud de 50 centímetros, de 72 percentil. Estará pues grande o chiquito. Y luego dice que el tamaño de la circunferencia es de 33 centímetros en el 22 percentil. Microcefalia dice por allá. Ok, entonces 22 percentil microcefalia, la estamos diciendo que está más pequeña. O sea que aquí parece que está más grande, ¿cierto? O sea, es largo, en el peso está pues, bien, y aquí tiene microcefalia. Entonces, ¿qué es eso de los percentiles? ¿Cómo interpretaríamos ese 22, por ejemplo? Una interpretación del este bebé está en el percentil 22. O sea, pues el tamaño de la circunferencia, el tamaño de la circunferencia de la cabeza está en el percentil 22. Es como si se cogieran los datos de todos los niños que nacen y organizaran de menor a mayor, que luego se dividieran entre 100. Entonces ese rango 22 es un rango
como bajito, están entre los que menos les mide la cabeza. Exactamente. Es algo así como que el 70% de los bebés nacidos en ese mismo momento, de esa misma región, tienen la cabeza más grande que ese bebé. ¿Cierto? O sea, él está entre el 22% de los que tienen las cabezas más pequeñas. Mientras que si miramos el peso 54, pues la mitad, ¿cierto? O sea, la mitad de los bebés tienen un peso mayor y la mitad un peso menor, o sea, están en el promedio. Desde ahí se establecen esas curvas de crecimiento y desarrollo. Entonces se establece un rango dependiendo de la variable. ¿Ok? Pero lo normal es estar en la mitad. ¿Cierto? Entre más se aleje hacia un porcentaje muy bajito, muy alto, entonces está fuera de lo normal, ¿cierto? O sea, sobrepeso, o un tamaño muy grande, o al revés, microcefalio, en este caso. ¿Listo? Claro. Ok, también tenía hepatosplenomegalia, también tenía temblores en sus extremidades, ¿sí? También tenía ese murmullo sistólico, ¿ok? Y en estos exámenes en azul, en negrito pues lo que está normal, en azul lo que está disminuido y en rojo lo que está aumentado. Entonces tiene disminución de neutrófilos y de plaquetas y aumento de linfocitos y reticulocitos. ¿Okay? Dice que también presentó petequias en la cara. Aquí dice que al examinarle la visión tenía el reflejo del rojo estaba ausente en el ojo izquierdo y disminuido en el derecho, y que no había respuesta auditiva. Eso del reflejo de ojo es que emiten una luz, ¿cierto? Lo normal es que los dos reflejen esa luz roja, con los dos ojos, pero si está ausente o tiene algún defecto, entonces se vería un examen como este, es decir, tiene algún defecto en la visión. ¿Okay? Además tenía calcificaciones intracraneanas, vivía en Nigeria, en el área urbana, tenía una niñera que lo cuidaba a él, pues el paciente recién nacido, y una hermanita de 3 años. No había mascotas, ni se habían pues identificado roedores, ni insectos, pues como en la casa. Y la mamá, el papá y la hermanita estaban bien. Como toda la historia que hace. Okay. Entonces, volvamos a entrar, por favor.
La lesión en la que se una serie de Dice, los agentes más probables causales del caso. Entonces, la mayoría citomegalovirus, seguido de rubéola, VIH-ninguno, Zika ninguno, y el siguiente sería varicela zoster y herpes. ¿Basado en qué ponen estos, o sea, basado en qué ponemos estos dos como principales, porque están en la sigla? Decía que eso tenía anticuerpos, la madre tenía anticuerpos positivos. Ok, exacto. Entonces el primer argumento es que teníamos anticuerpos para rubéola, citomegalovirus y varicela, ¿sí o qué? Pero ¿por qué el varicela fue como el que menos? Pues, ¿por qué descartaron? Porque la mayoría descartó varicela. ¿O por qué se inclinaron más por rubéola y citomegalovirus? O sea, ¿qué en el caso les hizo inclinarse más por esos dos? Así nos pueden presentar las heridas de la varicela antes de que están recién nacidas. Porque él tenía petequias, pero eso puede ser por el mismo parto. En la carta. Sí, las podrían presentar, ¿cierto? Podrían presentar las lesiones. Sino que, si ustedes recuerdan la clínica de ese caso, ¿era un caso leve o un caso grave?
¿Les parece leve el caso? Pues vamos a revisar el caso. O sea, es un caso que tiene microcefalia, tiene hepatosplenomegalia, tiene temblores en sus extremidades, tiene un problema cardíaco, tiene bajo neutrófilo, tiene trombocitopenia, tiene linfocitosis, tiene petequias, está cieguito, está sordito. ¿Les parece un caso leve? Se me había olvidado que estaba también. Oye, es un caso grave, ¿sí o qué? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos acá. ¿Sabes cómo sigue ahora el paciente? Si pensamos cuál pudo ser el momento en que adquirió esa infección, ¿en qué trimestre lo pondríamos? En el primero. Y de hecho él tuvo un examen como a la 24ª semana y estaba bien. O sea, después de esa semana ocurrió probablemente la infección. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, más que tenga lesiones o no, ya, digamos, más allá de que tenga lesiones psíquicas, que ocurriría en un individuo inmunocompetente, ¿cierto? Acá lo que ocurrió es que el virus infectó tejido en desarrollo. Entonces, da lo que es una atrofia de, por decir, de los tejidos que van a la orina, a los ojos, a los oídos, hubo pues, un daño mucho más grave que solamente lesiones. ¿Okay? Entonces, tenemos que había los anticuerpos para estos tres agentes, pero entonces, ¿por qué descartamos varicela zoster o por qué nos inclinamos más por estos dos? O sea, los que pusieron rubiola y citomegalovirus, ¿por qué descartaron varicela? ¿O qué otros elementos hay en el caso que los hizo inclinarse por estos dos? O sea, con base en que nos pusieron esos. Vamos a hacer la sarta. Ok, pero al azar descartaron varicela zoster. ¿Por qué descartaron varicela zoster? Pero, a ver, miremos quién no puso varicela y me dicen por qué no puso varicela. Varicela era la abril. Ustedes van a mirar. Por ejemplo, bueno, Aguilar 7337. Por ejemplo, Laura. Laura, ¿por qué descartó varicela? Ok, entonces fue ahí como te olvido de que también estaba positiva. O sea, le hubieras puesto. Laura Rivero. ¿Por qué descartó Laura Rivero la varicela? No sé, porque no se sabe de la fuerte o otros síntomas. O sea, en la sintomatología, varicela no estaba, pero no se asociaba mucho. Laura dice que descartó por la sintomatología. ¿Por qué María José la descartó? No, lo mismo. ¿Por sintomatología o Sí. por virus? Por la sintomatología. Por la sintomatología. Ok, ¿y Paula? Pero fue porque ahí salía que ya la madre tenía los anticuerpos, por ende ya era inmune. Pero también tenía anticuerpos contra citomegalovirus y rubiola. ¿O por qué te inclinaste por esos dos? Bueno, tú te inclinaste sí, por esos dos. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo entendido que en el caso de la varicela, cuando uno adquiere esa enfermedad, ya no le vuelve a dar a la persona. Pero es muy poco probable que le vuelva a dar, porque ya tiene los anticuerpos que le están protegiendo. Ok, y en rubiola y citomegalovirus no van así. Y los síntomas también. Miremos un poco algo así, me encontraron alguna tablita, algo así, ¿no? Entonces, digamos, tenemos los agentes más pues, relacionados con TORCH y miremos entonces que nosotros teníamos en el paciente síntomas y alguna pues, infección serológica. Nosotros entonces teníamos IgG para rubiola, citomegalovirus y varicela, ¿cierto? Para herpes, que también estaba ahí en la pregunta, pues no mencionaba nada.
y de hecho la minoría pues funcionó por herpes. ¿Cierto? Entonces hay unas cosas que cuadran, pero otras que no. Por ejemplo, esta ictericia cuadra porque no habla pues, de ictericia en el bebé, y por ejemplo rubéola y herpes pues tampoco. Entonces, eso está, en cambio, por ejemplo, citomegalovirus se asocia con ictericia, entonces podría ser algún factor pues, como no asociado. Pero hay otros que no cuadran, por ejemplo, él tenía microcefalia, ¿cierto? Y por ejemplo, entonces este no cuadraría, también tenía calcificaciones intracraneanas, es decir, por, digamos, por la sintomatología, como que varios cuadran, no es como tan diciente. ¿Qué es importante? Bueno, toxo, casi que todos los síntomas están asociados, pero digamos que estamos en un caso de virus, entonces descartemos toxo. Obviamente, en la vida real pues hay que considerar, hay que hacer los análisis respectivos. Pero ¿qué pasa? Varicela y herpes son menos frecuentes, ¿cierto? Son menos frecuentes, y otro aspecto importante en ellos es que normalmente las secuelas son menos graves porque la vía de infección es en el canal del parto. Entonces es menos probable que estas dos infecciones se adquieran en los primeros trimestres. Y nosotros estamos diciendo que este bebé tenía secuelas graves. Es decir, la infección debió haber ocurrido en los primeros trimestres. ¿Ok? ¿Sí? Entonces digamos que nuestros candidatos más fuertes, que es lo que ustedes también mencionaron, es rubéola y citomegalovirus. Entonces acuérdense que en una pregunta así, pues no vamos a poner no, por descartar, sino que debemos estar conscientes de cuáles son los argumentos que vamos a elegir uno u otro. ¿Okay? ¿Alguien más puso rubéola o citomegalovirus por algo pues adicional? Es decir, creo que ya es claro que podemos descartar herpes y varicela tanto por síntomas como por la vía de infección, ¿cierto? Es menos probable que causen ese síndrome. Pero alguien se inclinaría por rubéola o citomegalovirus, o sea, con más datos que tengamos en el caso, o son igualmente pues, equivalentes. ¿Alguien vio alguna cosa? ¿No? Pero después el contexto epidemiológico también podría influir en eso. Por ejemplo. No, pues si de pronto en Nigeria prevalece más con la rubéola del herpes, una cosa así, entonces de pronto también puede influir. ¿Qué opinan? ¿Alguien buscó sobre eso? Ella está mencionando como la parte geográfica. O sea, cuando estamos hablando de Nigeria, en Nigeria prevalece más citomegalovirus o rubéola, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál será la tasa de infección o la prevalencia de citomegalovirus en población general? ¿Alguien buscó o tiene algún dato sobre eso? Citomegalovirus. Sí, ¿creen que es frecuente o es poco frecuente? Es frecuente. ¿Cuál será como esa prevalencia en la población? Porque también dependiendo del modelo viral, las IgG se interpretan de manera diferente. No, pues dependiendo del microorganismo, no sé si la IgG en este caso es protectora, en este caso indica más cronicidad, en este caso indica. Bueno, eso es un punto importante, porque aquí nosotros nos estamos inclinando por esos dos virus, ¿cierto? Finalmente, lo que nosotros vimos es que tiene IgG, pero se supone que IgG es que pues, nos va a proteger, ¿no? Y la IgG no puede estar protegiendo también al feto. Entonces, ¿por qué? Como, mira, tiene IgG, es ese. ¿Por qué? Pues, ok, o no siempre. Entonces tú estás poniéndolo como en duda, depende de si es crónico, no sé qué. Pero en qué caso entonces IgG no va a proteger, o porque tú crees que el hecho que la mamá tuviera IgG para esos agentes, los hace agentes potenciales. No puede ser uno que no le dieron IgG. Por
Pues decir, ay, ve, no buscaron, por ejemplo, el herpes, creo que era otro, y ellos no, pues no mencionan nada de herpes, no quiero hacer herpes. O qué sé yo, Zika, pues ellos ahí no buscaron nada de Zika. ¿O por qué nos estamos inclinando por esos que tuvieron ese resultado de IgG? ¿Qué opinan? Es decir, el hecho de tener IgG no nos descarta que este sea el efecto global. Pues la IgG está protegida, si no es nosotros, o no, o por qué no. Pues digamos, por ejemplo, en la rubeola que los síntomas eran pues tan altos, uno diría de pronto de infección, pero un poquito más reciente a los títulos de IgG que tiene contra las otras, que son pues Ok, o sea, estás resaltando eso, tenía títulos altos cuando el 500, cuando el rango de inmunidad era 10. O sea, eso sí es un dato importante, ¿cierto? No solamente que tenía IgG, es que tenía altos títulos de IgG. Pero entonces eso nos hace inclinar más por rubeola y descartamos citomegalovirus. Porque citomegalovirus también tiene IgG para citomegalovirus, aunque haya no me dice el virus. pues no sé, yo igual yo sí me inclinaría más por la rubeola, por eso, pues por el título tan alto, porque digamos, puede pasar eso de la seroconversión, de que ahora pasan de ser los IgA, o bueno, no sé, y ya se pasan a ser los IgG, entonces como de pronto la infección es tan reciente y mucho. ¿En cuánto tiempo se puede observar, por ejemplo, una IgG? Es decir, ¿en cuánto tiempo después de una infección? Porque eso también habría que considerarlo. O sea, si yo siempre que veo IgG es que ya lleva 3 años, o lleva un mes, o lleva 2 meses. Pues yo, si no estoy mal, la IgG empieza a aparecer como al mes, o al medio mes, pero es la que permanece por más. Exactamente, o sea, que si usted tiene una IgG, eso no le descarta que sea una infección de hace 2 meses o de hace 2 años. ¿Sí o no? Pues por eso hay que seguir considerando a citomegalovirus, a rubiola, varía más a rubiola porque tenemos un aumento de títulos, ¿cierto? Entonces es mucho más probable. Y varicela, ¿cierto? Varicela también. Lo que pasa es que como varicela, como les estoy mencionando, no es de las que causa, digamos, unas malformaciones tan graves porque normalmente la infección ocurre en los últimos trimestres. Entonces por eso, por química sería menos probable. Ok. Entonces eso es importante, o sea, solo por tener IgG no es que los vamos a descartar, porque IgG estamos hablando de meses, pero un embarazo pues, son 9 meses, ¿cierto? O sea, Porque entonces en definitiva actual. vamos a mirar acá, veamos cómo, digamos, tendríamos unos sospechosos, ¿cierto? Entonces, ustedes proponen unas pruebas para tratar de diagnosticar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ponen? PCR, IgM, ¿cierto? IgM, por ejemplo, ahí no nos mostraron IgM, habría que hacer una IgM, ¿sí? Comparar los títulos, importante, ¿cierto? O sea, tener más de otra medición de IgM, ver si los títulos están en disminución, se mantienen estables, aumentan. Ya tenemos un antecedente que son unos títulos altos para rubiola. ¿Okay? PCR para serológicas, serología, PCR, aislamiento. Este, por ejemplo, está un poco pues, general, pruebas inmunológicas, pues, hay demasiadas pruebas inmunológicas. Pero hay que ser más específico. Una PCR para citomegalovirus, o sea, esta persona se inclina por citomegalovirus. ADN o ARN, ya también en general, PCR. Prueba de anticuerpos, test de avidez. ¿Qué es eso? ¿Qué es test de avidez? ¿Qué es eso del test de avidez? O sea, porque en general están buscando, vamos a hacer IgM, IgG para medir títulos y molecular, ¿cierto? Para detectar el genoma de los eventos sospechosos. Habrá que hacer una PCR para citomegalovirus, rubiola en este caso. Pero alguien puso avidez, ¿es eso? ¿Quién puso avidez? Profe, yo lo entiendo porque es para determinar si la infección es pasada o es reciente. Por la frecuencia en la que se pone, pues los anticuerpos. O sea,
pasó no es la IgM. O sea, ella dice que es para diferenciar pasada o reciente, ¿sí o no? Sí. Pero paso no es la IgM. O sea, yo como sé que es una infección pasada o reciente por la IgM, ok. ¿O cuál es la diferencia pues, con la avidez? ¿Qué me ayuda la avidez con respecto a la IgM? No, porque igual en la IgM a veces puede haber desde la avidez, es para dar para cuando vimos eso, era como que si está muy reciente de la seroconversión, cuando ya empieza a crear que la salida de que pues va a haber muy poca afinidad, porque igual apenas se empiezan a reconocer el anticuerpo a los antígenos. Y si ya lleva varios meses, que la avidez es mucho más fuerte, entonces como para diferenciar, si la IgG empieza a aparecer un poquito, ya lleva mucho rato. Sí, pero mi pregunta es, ¿ya la IgM nos dice eso o no? ¿O para qué no se sabían una IgM? Porque muchos ponen, pues muchos de los de arriba, muchos de los IgM, ¿cierto? Los de arriba ponen IgM, que van a ser IgM, por ejemplo acá le van a hacer IgM, por acá le van a hacer IgM, por acá le van a hacer IgM, ¿cierto? O sea, hay que hacer IgM porque IgM me va a discriminar el repaso reciente o no, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué más me ayuda la avidez? O sea, ¿por qué hacerle avidez? Con la IgM no es suficiente. ¿O qué me dice la IgM y qué me dice la prueba de avidez? Porque lo que ustedes me están explicando es que, no, le dicen ser reciente. Bueno, pues hagan una sola, ¿o por qué hay que hacer las dos? A su vez, ustedes dicen que una avidez mayor tiene una afinidad mayor y la afinidad va aumentando con el tiempo. Entonces, si es una infección reciente, se podría decir que esa avidez, esa afinidad debería estar menor. O sea, tendría un periodo más corto que si la afinidad estuviera muy alta. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con su nombre? María Alejandra. ¿Están de acuerdo con María Alejandra? Que es lo mismo que nos han mencionado por aquí, ¿cierto? Es decir, la avidez aumenta con base en el tiempo. Entonces, si yo hago la medición y me da que tiene alta avidez, puedo pensar que lleva mucho tiempo. Y si va baja avidez, es que lleva poquito tiempo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? No, ¿sí? ¿Cierto? Sí, así es. Pero entonces la IgM, ¿qué me dice la IgM? Si yo llego a esta mamá y al bebé le hago IgM, ¿eso no me puede determinar si lleva mucho o poco tiempo? Pues el IgM es en la primera, más o menos como en la primera semana, y se va a ir perdiendo poco a poco, como el embarazo dura 9 meses, entonces en ese transcurso ya el IgM pudo haber desaparecido. Totalmente. Ok, entonces eso sí es un inconveniente que ya nos dice, listo, entonces puede ser importante la prueba de avidez. Porque si la IgM aparece una semana y se va, entonces yo la busco y no la encuentro, no quiere decir que sea reciente o no. Simplemente es que puede ser reciente, pero la IgM desaparece rápido. ¿Sí o qué? Y en el caso de estos virus, ¿cuánto durará? Pues porque nuestros sospechosos es citomegalovirus y rubeola. ¿Cuánto puede durar la IgM? Busquen ahí, ¿cuánto dura la IgM para citomegalovirus o para rubeola? Por acá dice que 3 meses. Porque un problema es que se vaya muy rápido, ¿cierto? Y otro problema es que dure mucho. Imagina que usted le haga la IgM, sí es positiva, pero lleva un año. O que dure, pues, por ejemplo, una IgM que es un año. Que si es positiva hay problema. O una IgM que se le vaya una semana, si es negativa hay problema, porque usted no sabe. ¿Cierto? Entonces en esos casos es importante hacer el test de avidez. ¿Listo? ¿Ok? ¿Y cuánto dura la avidez, la IgM, citomegalovirus y en el rubeola? 9 meses, un año, imagínense. Ahí habría problema. Usted hace la prueba de IgM y puede que se haya infectado antes del embarazo. Usted no sabe. O sea, no te sirve. O sea, el hecho de que esté positiva no te descarta nada. Entonces hay que hacer un test de avidez. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pero entonces, ustedes dicen que la avidez que aumenta, ¿cómo así? ¿Cómo así que aumenta?
Todo eso porque aumenta la afinidad con base en el tiempo. Es decir, yo tengo un anticuerpo. Digamos, el anticuerpo se une acá. Entonces, al unirse así, tiene una fuerza de unión X. Y como así que en el tiempo ya se pega mejor. Entonces, tiene más fuerza. Pues eso sí es viable, o sea, cambia el anticuerpo. O sea, necesariamente cambiaron los aminoácidos, entonces, por ejemplo, primero lo cogió así y ya luego lo está cogiendo así. Luego ya estaba entrenado para reconocerlo. Es como el entrenamiento que hace con una vacuna, por ejemplo. No, o sea, el anticuerpo ahí está aprendiendo a reconocerlo para que después pues ya tiene una afinidad mayor porque ya. Pero el anticuerpo tiene ¿qué? tiempo. Ok, ¿el anticuerpo qué tipo de biomolécula es? Es una proteína, ¿sí o qué? Entonces usted tiene una proteína y ella cambia en el tiempo. Cambian sus aminoácidos en el Hay tiempo. más células de memoria que están entrenadas para producir más anticuerpos. Ok, más células de memoria. Pero una célula de memoria producirá un anticuerpo específico y ella cambia. O sea, en un momento dado empieza a producir otro anticuerpo o produce lo mismo que ella estaba. Pero entonces acá al aumentar la avidez tiene que haber un cambio. ¿Sí se da algún cambio? O sea, en el contexto pues, de una respuesta inmune hay un cambio que haga que la avidez, es decir, que la proteína cambie. Sí, porque en el transcurso del tiempo lo que va pasando es que la constitución de lo que son los anticuerpos va mutando. Y así como en algunos casos obviamente puede dejar de ser tan efectivo y en otros puede llegar a ser más efectivo. Entonces, eso más que todo por evidencia. Porque pues, yo he visto que eso tiene que ver más por evidencia, que es que a través del tiempo esos anticuerpos suelen irse a ser más afines antes de que dejen de funcionar o tener esa funcionalidad de organización. Es decir, las células B están mutando y cambian la secuencia que producen los anticuerpos en el tiempo. ¿Y ese proceso tiene algún nombre? ¿Recuerdan como en el proceso de la maduración de las células B hay algún momento en que tengan muchas mutaciones? Sí, no por un nombre. O sea, muchas mutaciones, ¿a qué suena? Hipermutación somática, ¿cierto? Eso ocurre en las células B, eso ocurrirá también en las células T. O sea, las células T también empiezan a cambiar el TCR y empiezan a. No, solo ocurre en las células B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una célula B tiene un receptor específico. Cuando reconoce ese, digamos, su antígeno, entonces hay ese estímulo y cambia el isotipo. Recuerden, primero es IgM, luego va a cambiar el isotipo a IgG. Pero la célula sigue estando en el nódulo linfoide, ¿cierto? Y allí siguen llegando los antígenos, Y la célula B, entonces, es estimulada y hay un proceso de hipermutación, o sea, unas enzimas literalmente introducen mutaciones en el ADN de la célula B. Por lo tanto, esas mutaciones son al azar. Algunas mutaciones hacen que el receptor ya no sirva, esa célula B se muere. Pero, digamos, tenemos 10 células B en el nódulo linfoide. Todas están mutando al azar. Algunas mutaron y ya el anticuerpo quedó chueco y ya no sirve. Esa célula, como ya no vuelve a reconocer nada, se muere. Pero otras mejoran la afinidad. Y esas son las que están proliferando. Y finalmente son las que van a ir a convertirse en una célula plasmática, por ejemplo. Una célula de memoria. Son las que mejoraron esa afinidad. Entonces, por eso la avidez cambia en el tiempo. Porque está dándose ese proceso constantemente. ¿Okay? Es importante hacer ese test de avidez cuando hay incertidumbre con una IgM. O sea, si la IgM dura muy poco o dura demasiado, pues no me va finalmente a responder la pregunta ¿cuánto tiempo llevo infectado? Entonces necesito usar un test de avidez. Ok, miren, aquí lo propusieron, PCR, IgM, PCR, serología, PCR. Bueno, aquí dice, se podrá tratar la infección en el bebé producida por esos virus sospechosos por el virus para revertir esos síntomas y las secuelas.
¿cierto? Se podrá tratar la infección en el bebé. Entonces dice, depende del virus, en general, el 80%. En general debe ser preventivo y no terapéutico. Sí, exactamente, ¿cierto? Dice, el tratamiento es efectivo, o sea, puede ser efectivo para reducir la infección, pero las secuelas, o sea, un niño que ya tiene sordera, ceguera, difícil revertirle esas secuelas. El tratamiento durante el embarazo puede disminuir las secuelas, pero también depende de la gente. Por ejemplo, para rubéola no hay tratamiento. O sea, nos quedaríamos sin evidencia. Y para citomegalovirus hay tratamiento, pero la evidencia es contradictoria. O sea, puede funcionar, pero no es como la, digamos, su efectividad es muy alta. ¿Sí? Entonces, en general, es un enfoque preventivo, ¿cierto? Por eso lo que ustedes decían al principio, todo depende que haya un buen control, haya un diagnóstico a tiempo, que si, digamos, la mujer no ha sido vacunada, ojalá llegara a un control antes de decidir que hay un embarazo para asegurar que tenga todas sus vacunas al día, etc. Esto sería como el ideal. Y dice una medida efectiva para prevenir esas infecciones. Entonces, la mayoría dice que ok, vacunación. Sí, pues para cuando vayan, por ejemplo, citomegalovirus, pues no tenemos vacuna. Tamizaje, sí, pero también depende. ¿Ustedes buscaron cuál es la prevalencia de citomegalovirus? ¿Cuál es? 80% a nivel global. Entonces, imagínense ustedes tamizar, pues se estarían perdiendo los recursos. Lo más probable es que las mamás sean positivas. O sea, es muy probable que aquí el 80% de nosotros seamos positivos para citomegalovirus. ¿Sí? Entonces, tampoco se asocia hacia siempre diagnosticar o buscar la positividad de citomegalovirus, pues es un control, porque es una infección pues, demasiado prevalente. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? La C, evitar el contacto con esos fluidos de las personas infectadas. Que finalmente, ¿cuál es la mayor probabilidad de cuáles serían esas personas infectadas? O sea, como a qué edad es donde vamos a adquirir la mayoría de esas infecciones. Los niños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una guardería va a ser una fuente muy alta. Porque la hermanita, tener una hermanita de 3 años, entonces es una fuente alta de infección. Entonces, casi que hay que evitar realmente, por así decirlo, ¿cierto? Porque en los niños son mayores reservorios de infecciones como citomegalovirus y rubéola. Entonces, ahí, con un recién nacido y una mamá en embarazo, debe tener mucho cuidado de cómo la salud pues, de con el citomegalovirus, entonces, ¿qué se hace? Ahorita lo revisamos, pero básicamente es tratar de hacer esto. Celulares sin contacto, ¿cierto? Recomendados si tienen niños en la casa, tratar de evitar comida, si está enfermo menos, pues no compartir, digamos, los platos de comida, no darle besos o después de limpiar los mocos, llevarse la mano a la cara, porque van a ser fuentes importantes de virus que pueden transmitirse, pues si ella está en embarazo. Entonces es como los cuidados que tenemos. Bueno, entonces, citomegalovirus es nuestro primer sospechoso. ¿Sí? Es un virus DNA envuelto, ¿sí? Tiene alrededor de 200 nanómetros y es restringido a humanos, ¿cierto? Normalmente infecta a humanos. Pero algo importante es que tiene un tropismo muy amplio, así que puede infectar cualquier célula. Como en una infección materna puede ser por una infección primaria, también por una reactivación o por una reinfección por una cepa distinta. Sí. Normalmente el 90% de la ruta de infección es transplacentaria, que es como lo vimos en nuestro caso, ¿cierto? En los primeros trimestres. ¿Sí? Pero muchos son asintomáticos, que es lo que también vimos al principio. No todas las infecciones en una mamá se va a transmitir al bebé, ¿cierto? Muchos son asintomáticos.
En perinatal también puede ser por leche materna, secreciones vaginales, ¿sí? O por obviamente una transfusión de sangre. Entonces veremos acá digamos, la probabilidad de infección. Si es una primoinfección hay mayor riesgo de infección, del 30 al 40%. Pero si es una infección no primaria es menor. Entonces de ahí empieza a variar el riesgo de infección. Y en el feto el 90% de las veces es asintomático. Y ya dentro de los sintomáticos, en la mitad dejan secuelas. Entonces miren que es un panorama variable, ¿cierto? Va a depender de todo lo que vimos al principio, de la carga viral, del momento de esa infección, del estado inmunológico de la mamá, de la integridad de la placenta. Normalmente entonces, ¿cómo se adquiere el virus? Por contacto del virus con las mucosas, tracto digestivo, tracto respiratorio, también transfusiones, trasplante de órganos. Aquí es importante citomegalovirus en individuos que necesitan un trasplante que deben hacer una inmunosupresión, ¿cierto? Si hay una inmunosupresión profunda para poder hacer el trasplante, entonces el virus se puede replicar de nuevo y puede inducir un rechazo, por ejemplo, del órgano trasplantado. Como les mencioné, tiene alto tropismo y tiene un efecto citopático importante. Entonces, como tiene alto tropismo, puede infectar diferentes tejidos y al ser citopático, pues básicamente está destruyendo todos esos tejidos y más en un feto que está en formación. O sea, está literalmente evitando pues como una formación adecuada. ¿Sí? Además, tiene una apetencia pues, dentro de su tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, por eso los sintomatologías que teníamos de ceguera, sordera, microcefalia, porque allá tiene una preferencia especial para replicarse. Pero de ceguera no era por los ojos, era por el cerebro. Sí, pues ambos. Es que tienen, virtualmente puede infectar cualquier célula, pero incluido también en vías nerviosas, pues en el cerebro. Entonces, lo que estamos diciendo de la prueba de avidez. Entonces, si tenemos las IgG de IgM no reactivo, pues es una infección poco probable. Pero si tenemos este panorama de reactivo y IgM no reactivo, es una infección pasada, pero entre comillas, ¿cierto? Es lo que observamos en la mamá. Si ambos son reactivos, pues es más probable que sea una infección reciente. Pero todo depende de esa duración de la IgM. Entonces, por ejemplo, si además yo mido la avidez, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, obviamente aquí pues no aplica. Si tiene una avidez alta, porque no es reactivo, pues es una infección pasada. Pero en los que son positivos yo puedo tener una avidez alta o baja. Pero si es baja, entonces es una infección reciente. ¿Cierto? Entonces es algo así, que en el rango de tiempo miren como la IgM puede durar positiva mucho tiempo, más de un año. Lo que quiere decir, en cambio, una avidez se puede correlacionar con mayor precisión con, digamos, el tiempo de infección. O sea, hace cuánto tiempo ocurrió su infección. Entonces, un test de avidez puede ser particularmente útil para saber si un agente, por ejemplo, en este caso el citomegalovirus, puede ser el sospechoso de infección en el cerebro. También identificar esas muestras pareadas, por lo que mencionamos ahorita, cambio de títulos, ¿cierto? Si hay un aumento de títulos de IgG, cuando ya no tengo IgM, entonces eso también me puede dar si puede haber una infección, porque en el campo, por ejemplo, si hay reinfecciones, puede ser que no haya IgM, pero la IgG se va a aumentar. Entonces puede ser que en el caso del niño también se haya infectado por una reinfección, por ejemplo. Y obviamente pues hay que detectar el genoma por PCR o los antígenos por alguna otra técnica como antígeno inmunofluorescencia. Entonces, ¿qué es la avidez? Acuérdense que pues, uno puede mezclar un poco lo de afinidad y avidez, pero ¿cuál es la afinidad? Es digamos, esa fuerza de unión de solamente uno de los componentes del anticuerpo. Esa es la afinidad cuando yo desgloso. Pero dependiendo del tipo de anticuerpo, yo puedo tener múltiples puntos de unión. Entonces la avidez es la suma de todas las afinidades. Entonces, por ejemplo, para el caso de una IgG yo tengo dos.
¿sí? Para una IgM yo puedo tener hasta 10. Entonces, si yo solo me diera esta, es la afinidad, porque es la afinidad del anticuerpo por su antígeno. Pero si yo voy a mirar el anticuerpo en su conjunto, tengo que sumar las dos afinidades. Entonces ahí ya estoy haciendo una prueba de 10. Finalmente lo que hago en la prueba, como yo no estoy midiendo partiendo del anticuerpo, yo estoy midiendo los anticuerpos totales que están en el suero del paciente que tomó la muestra. Entonces es la suma total, por eso es una prueba de 10, es la suma de todas las fuerzas de afinidad del anticuerpo. ¿Y el FAB? Es decir, el FAB es solamente esta posición, o sea, es la fracción variable del anticuerpo. Entonces, cuando yo hablo de afinidad, es como si desglosara y solamente estuviera analizando la región variable del anticuerpo. Porque es el anticuerpo con su antígeno, o sea, esa interacción, eso, la medición es la afinidad. Pero cuando yo ya miro el anticuerpo en su conjunto, pues no tiene solo un FAB, tiene dos, si es un IgM. O puede tener hasta 10 si es una IgM. Entonces, básicamente afinidad es uno solo, una región variable, mientras la avidez es la suma de todas las regiones. ¿Sí? Y eso es lo que mencionábamos de esa avidez de la hipermutación somática. Entonces miren cómo tenemos una célula B que detecta su antígeno, están los nódulos linfoides en esa región de B, donde está proliferando, y aquí está, digamos, en contacto con esos antígenos, ¿cierto? Los antígenos están llegando a los nódulos linfoides y pueden estar siendo capturados por dendríticas que están en el tejido. Pero ellos están haciendo esa hipermutación somática, ¿cierto? Es decir, son enzimas que se están expresando y esas enzimas literalmente introducen mutaciones, o sea, hacen que el ADN cambie. Entonces, por ejemplo, no es que aquí en el ADN hay una adenina, pero llega la enzima y le quita un metil, por ejemplo, y ya lo deja con una pinina. Entonces eso hace que cambie, ¿cierto? el potencialmente el aminoácido. Las mutaciones son al azar. Entonces algunas, ¿cierto? Algunas van a hacer que la afinidad ya cambie, no se una al antígeno, entonces mueren. Pero otras aumentan la afinidad y esas son las que prevalecen y las que siguen produciendo anticuerpos. Entonces, por eso, con base en que pasa el tiempo, las células que están produciendo anticuerpos, ¿cierto?, van a tener una mayor afinidad, ¿cierto? Y eso es lo que voy a medir en la prueba, ¿cierto? Esa suma de afinidades. Es porque aquí están los antígenos, ¿cierto? Entonces, usted tiene una célula B y digamos que las mutaciones son al azar. Entonces, una de esas células B hizo, digamos, este es el, ¿cierto?, como estamos detectando el antígeno. Pero una de esas mutaciones hizo que solo quedara así. Entonces ya no hay interacción. Entonces, como no hay interacción, esa célula ya no tiene señales de vida, porque ya no está detectando el antígeno, entonces se muere. Mientras que la que estaba así y ya es así, la señal de activación de esa célula es mucho mayor. Entonces ella tiene señales de vida y sigue proliferando. Entonces básicamente es por las señales que ella tenga. O sea, cuando, digamos, ¿de qué depende que la célula ve o no que esté detectando un antígeno con alta afinidad? Si la afinidad es muy bajita, entonces esa célula muere porque no tiene estímulo, ¿cierto? ¿Quién la está estimulando para que ella viva? Nadie. En cambio, si ella ya está detectando un antígeno con alta afinidad, con alta avidez, eso es lo que le da la fuerza para llevar, digamos, factores de transcripción al núcleo y seguir proliferando. ¿Listo? Entonces eso es lo que determina. Entonces, tenemos muchas células acá, unas empiezan a morir y otras prevalecen. ¿Perfecto? Es tal cual lo que ocurre en el timo o en la médula ósea cuando está haciendo la maduración, pues, de las células B y las T, que al azar, pues unas, como no detectan los antígenos, mueren, y otras que los detectan prevalecen. Entonces los diagnósticos tal cual los que ustedes mencionaron, IgG, cambios de título, también una seroconversión. Obviamente si usted primero tiene y luego es positivo para IgG, la infección, y también la IgM, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como puede durar tanto esa IgM, entonces se necesita ese avidez. Entonces miren cómo puede variar la IgM, por ejemplo, varios meses, mientras que la avidez es una medida mucho más lineal. Entonces
prueba de avidez. Inclusive se podría hacer una prueba de avidez en las muestras del bebé recién nacido, ¿cierto? Porque acuérdense que el IgG puede ser transferida por la madre, pero el bebé también puede estar produciendo su propio anticuerpo. Entonces yo ahí podría tener una suma, ¿cierto?, de diferentes afinidades. Y por eso yo puedo diferenciar si esa IgG que estoy detectando fue la transmitida por la mamá o si es producida por el bebé. Eso también me daría pues, si está usando una infección, ¿no? Se puede obtener muestras de silicio amniótico, pero cuando fue muy temprano, las pruebas no necesariamente pues, tienen una buena sensibilidad. Y también en las ecografías se pueden detectar anormalidades para identificar pues, como si ya el bebé está afectado y ya hay una decisión pues ahí dependiendo de las anormalidades, dependiendo de la semana y dependiendo de la legislación si conviene un aborto o no. Entonces por eso es importante esos controles permanentes. Entonces en el bebé pues detección de IgG, pero acuérdense que esa IgG tiene que tener cuidado porque la IgG pues, también proviene de la mamá. IgM, la IgM sí no pasa de la mamá al bebé, entonces si detectamos IgM, definitivamente este niño está produciendo IgM, confirmamos la infección. Y detección del virus, que es lo que ustedes también mencionaron, vamos a hacer pruebas moleculares que se pueden hacer en orina, saliva, sangre, pruebas moleculares o detectar el antígeno del virus, es decir, la presencia directa del virus en el tejido. Y en el caso de rubiola, este es un virus RNA. En el citomegalovirus era un virus DNA, es un virus RNA. También tiene un tropismo solo por humanos. ¿Sí? Es de distribución universal, también se propaga por esas secreciones o por vías transplacentarias. Este es mucho más contagioso inclusive que el citomegalovirus. La mayoría de los casos ocurren en adolescentes, en adultos jóvenes, ¿sí? Que son los exantemas, y pues esto se controla obviamente con la vacunación. ¿Sí? Los anticuerpos maternos protegen durante los 6 primeros meses de vida y una sola infección produce una inmunidad permanente. ¿Sí? Acuérdense que esto es un virus RNA, entonces es una infección transitoria, mientras en el caso de este megalovirus era un virus DNA, entonces se replica en el núcleo, es una infección latente. Entonces, ese 90% que dijimos de la población que puede estar infectada, o sea, nosotros podríamos estar infectados, y pues nos vamos a ir a la tumba con ese virus, porque es difícil sacarlo ya de nuestro genoma. Entonces, en el caso que tengamos algún evento de inmunosupresión, hay un riesgo de reactivación de estos megalovirus. ¿Okay? Entonces, miren cómo se puede replicar en esos nódulos linfoides, hacer esa viremia primaria y después llegar a múltiples órganos, incluida la piel. Y es donde se ve pues, como las lesiones típicas de la rubiola, pero en ese punto pues también puede llegar a la placenta y llegar al feto. Se puede aislar de varios tejidos, de sangre, ganglios linfáticos, orina, ¿cierto? Entonces estas serían todas las muestras potenciales para hacer una prueba pues, en un paciente, ¿cierto? Depende de dónde esté circulando el virus. Entonces, este agente lo descubrieron por estas lesiones, ¿cierto? Había muchos bebés que tenían afecciones oculares, cardíacas y sordera, y digamos de acuerdo es como lo que catalogamos como síndrome causado por rubiola. ¿Sí? Genera también retardo mental, retardo en el crecimiento, pues trombocitopénica. También recuerden las petequias, que también en el caso pues como las petequias no se dan por el cultural. Sí. En este caso, la IgM tiene menor duración, más o menos 3 meses. Entonces, de nuevo puedo tomar varios tipos de muestra, nasofaringe, también puede hacer cultivo, pero obviamente lo que normalmente se hace en diagnóstico siempre es serología o detección molecular.
Los cultivos pues se hacen menos, aunque para citomegalovirus todavía se acostumbra. Entonces se hace titulación de los anticuerpos. Recuerde que la IgG indica inmunidad de por vida. Entonces en una mujer que hay que considerar la vacunación para estar protegida, entonces se busca por presencia de IgG, y si no, digamos una mujer que va a quedar en embarazo, entonces la idea sería recomendar la vacunación y asegurarse que tenga niveles de IgG para que esté protegida. En una embarazada que ya tiene un rash, entonces hay que buscar un aumento de títulos o IgM, y ya considerar pues como si se puede identificar alguna ecografía, pues mirar cuál es la probabilidad real que haya infectado al feto por los riesgos pues, de las malformaciones que hay. Y en un recién nacido, entonces hay que buscar IgM. Por lo que les mencionaba, si busco IgG, pues la IgG puede ser transmitida de la mamá que ve. Entonces sería un poco más difícil de analizar, a no ser que haga una prueba de avidez para tratar de discriminar. Es importante la cobertura de la vacunación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es muy buena la vacunación, pero hay varios países donde todavía tenemos casos de rubiola y no hay una cobertura amplia de la vacunación, como en el caso de Nigeria, de donde viene nuestro paciente. Es decir, todavía hay 20 países que no han introducido esa vacuna. Bueno, para el 2020, 20 países no habían introducido esa vacuna en sus esquemas. O sea que para el 2026, 26 países no han introducido. Entonces, ¿cómo se hizo el diagnóstico del caso? Entonces, sospechoso, se hizo megalovirus, se hizo una PCR buscando DNA en orina, dio negativo. También se hizo un cultivo en saliva y en orina, también fue negativo. Toxoplasma, no era un virus, pero obviamente había que considerarlo, pero los anticuerpos estaban. Para rubiola tomaron varias muestras y hicieron PCR que detectó el gen E1 de la rubiola en todas las muestras tomadas en el bebé. También se obtuvo sangre de 5 días de edad, pero fue negativo para IgM, pero siguieron haciendo pruebas y en un mes y en los 2 meses ya se reprodujo. Lo que quiere decir es que ya tenía una infección que estaba reaccionando todavía en él. Pues a los 5 días su sistema inmune y además pues con todas las secuelas que tenía, todavía a los 5 días no era detectable la IgM, pero ya al mes ya era detectable. También el nivel de IgG permaneció estable. Acuérdense que la mamá transmite los niveles de IgG pues, durante los 5 días, mes o los 2 meses que tomaron las muestras. Pero cuando se analizan la avidez, las muestras de la mamá tenían alta avidez. ¿Cierto? Lo que quiere decir es que ya llevaba un tiempo. Durante el embarazo probablemente adquirió la infección, entonces ya llevaba unos meses, por lo tanto ya la avidez era más alta, mientras que la avidez de los anticuerpos tomados en el niño ya tenían anticuerpos de baja avidez. O sea, lo que confirma que estaba produciendo IgM y también IgG ya de baja avidez, o sea, producido directamente por el sistema inmune del bebé. Entonces, cuando ya hablamos de esos controles, entonces no necesariamente todas hay que controlarlas, básicamente pues no se pone galovirus. O sea, en general hay que pedir pruebas para todos esos agentes potenciales torcho en esos controles, incluidas pues bacterias, toxo, rubiola, pero no para citomegalovirus, por ejemplo, clamidia, es decir, estos también se pueden transmitir, pero no conviene pues, estar haciendo serología. Entonces, ¿qué es lo principal? La prevención, y estas son las recomendaciones. Lavar bien con las manos, o sea, en el caso de una mujer embarazada, ¿cierto? Que esté conviviendo con niños pequeños en la casa, entonces, lavar bien las manos con jabón y agua, después de cambiar los pañales, manipular ropa sucia, limpiar la nariz, manipular
manipular juguetes o cosas que esté usando el bebé, no compartir vasos, no besar a alguien cerca de la boca, no compartir. Es decir, es todo enfocado en esos bebés que pueden estar, ser potenciales susceptibles de una infección comunitaria de citomegalovirus, pues es prevenir que esa infección no se transmita en la madre. Como la recomendación más que todo preventiva. Y lo que hablamos pues, del tratamiento para citomegalovirus, pues hay antivirales, pueden reducir pues, en algo digamos, la capacidad de infección del virus, pero no las secuelas. Entonces, de hecho también depende del antiviral, puede tener inclusive efectos adversos. Entonces ya es como en una balance, digamos, en consulta con el médico que le puede darle el tratamiento. Pero una vez que el niño ha nacido, pues ya no habría pues, como reducir esas secuelas. Entonces por eso siempre se considera inclusive el aborto cuando es detectado pues, en el primer trimestre y se puede lograr confirmar, ya hay una negociación pues, con los padres, porque la probabilidad, como vimos pues, desde secuelas graves es alta. ¿Ok? ¿Preguntas?